Iniciamos con el cariño de siempre, deseando que todo sea éxito en este nuevo año lectivo, año calendario, perdón, 2021. El año lectivo todavía sigue, 2020-2021. Estamos ya en el segundo parcial del segundo quimestre. El tema final que tiene que ver con movimiento circular abarca algunas cosas que tienen que ver con algunos tipos de aceleración. Aquí tenemos el primer tema que nos muestra la diapositiva. Dos tipos de aceleración: aceleración tangencial y aceleración normal en una curva. El término tangencial viene de tangente, es decir, que es un vector que topa a la circunferencia en un solo punto y sirve para graficar una magnitud que en física se llama aceleración tangencial. Es un vector, entonces, que está en la dirección de la velocidad lineal, ¿correcto? Y esta aceleración tiene relación con esta velocidad lineal, porque la velocidad lineal cambia de medida o cambia de módulo y ahí hablamos de aceleración. En cambio, la aceleración normal o centrípeta, que también se llama, es un vector que está dirigido hacia el centro de la trayectoria de una curva y que es el responsable de que el cuerpo esté siempre circulando en esa trayectoria o que describa una curva. En todo caso, la suma de estas dos aceleraciones nos da una aceleración resultante que le llamamos aceleración total. En la imagen podemos ver una circunferencia, un vector rojo que topa la circunferencia en un punto y está identificado como AT, eso significa aceleración tangencial, y un vector amarillo que está dirigido hacia el centro del círculo, que está identificado como AN, significa aceleración normal, también se llama aceleración centrípeta. El ángulo entre estos dos vectores es 90 grados, entre la aceleración tangencial y aceleración normal. Siempre hay una perpendicularidad, es decir, forma 90 grados. Si se relacionan estos dos vectores con el vector resultante, obtenemos la aceleración total, ¿no?, que está identificada en la imagen como con la letra A. En la parte inferior está un recuadro que muestra que la aceleración total, con la T mayúscula, aceleración total o aceleración resultante, equivale a la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta o aceleración normal. Recuerde que tiene dos nombres, normal o centrípeta. Avancemos. Otra aceleración que aparece, que se llama aceleración angular y que lo hemos resuelto en problemas anteriores. Movimiento circular uniformemente variado. Ahí aparece la aceleración angular. También es un vector que sigue el eje de rotación, ¿verdad? Generalmente en el eje de rotación usted encuentra vectores como velocidad angular y aceleración angular. Esta aceleración angular muestra pues el cambio que experimenta una velocidad angular en un tiempo determinado, lógicamente. La aceleración angular se la representa con un símbolo griego, con una letra griega, que es alfa, ¿no? Y la aceleración tangencial pues puede ponerse solamente A o AT, correcto. Pero todas estas aceleraciones tienen carácter vectorial o son vectores. En la figura se muestran dos casos, el caso A y el caso B. En el caso A, cuando hay aumento de velocidad angular y consecuentemente pues el disco o el cuerpo que está efectuando la rotación pues se lo ve que gira más rápido. Y si disminuye, es el caso B, pues, ¿no? Si va disminuyendo la velocidad angular,
entonces tenemos el caso B y ahí la aceleración angular es negativa y está dirigida hacia abajo como un vector. Tenga en cuenta esa representación gráfica de cada una de estas aceleraciones. Una relación entre la aceleración tangencial y aceleración angular. Usted puede ver en forma gráfica, primeramente, que la aceleración angular está en el eje, hacia arriba, y la aceleración tangencial es tangente a la trayectoria circular y sigue la misma dirección de la velocidad lineal, que se muestra en la figura, ¿no? Para un punto P que gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aparece la letra R que se llama radio vector y se lo representa con un vector también. Entonces hay fórmulas que usted tiene que manejar y irlas memorizando. Por ejemplo, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Se lo expreso en forma escalar o en forma vectorial. Y el radio, que se puede representárselo también en forma vectorial, como la suma de las componentes en X y Y. Lo mismo podemos hacer con la aceleración angular, pero eso como está en el eje de rotación, solamente tiene el vector unitario K. Por lo tanto, es un vector que siempre tendrá coordenadas vectoriales que relacionan el vector unitario K. No tendrá ni I ni J. Muy bien. Esta lámina habla de un recordatorio para producto vectorial de dos vectores en el espacio. Es importante estar alineado, ser consecuente con un tema en matemática que se llama regla de Sarrus. Esta se aplica a una matriz generalmente cuadrada de 3 filas por 3 columnas, o sea, tiene una dimensión de 3 por 3. Y esta regla de Sarrus está aplicada generalmente para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que usted lo ve en matemáticas en forma general. Pero nosotros acá, esta metodología matemática, la vamos a aplicar para encontrar el producto vectorial de dos vectores. Por ejemplo, cuando multiplicamos aceleración angular por el radio vector o multiplicamos la velocidad angular por el radio vector. Esas cosas hay que aprenderlas, ¿no? Y recordar en qué consiste la regla de Sarrus. Aquí solamente mostramos una imagen, pero el proceso analítico completo lo vamos a explicar en desarrollo de problemas. En todo caso, de manera general, yo puedo decirle que esta regla de Sarrus tiene dos grupos, un grupo positivo y un grupo negativo. Este grupo positivo son productos de 3 factores y generalmente son 3 productos, ¿no? Por lo tanto, los 9 elementos que forman la matriz deben estar relacionados con productos de 3 factores, o sea, 3 productos en un sentido y 3 productos en otro sentido. En la parte de la lámina usted ve un signo más y un signo menos, indicando cómo son los que se forman para productos del grupo positivo y productos del grupo negativo. Allí, por ejemplo, el grupo positivo va a relacionar el elemento A11 con A22 y A33. Ahí salen 3 factores, ¿verdad? Esos 3 se los multiplican. Lo mismo A12, A23 y A31 forman un triángulo. También es otro producto de 3 factores. Y el otro producto, finalmente, otro triángulo, es el A21, A32 y A13. Eso para el grupo de productos positivos. Para el grupo de productos negativos, tenemos en sentido contrario A31, A22, A13, el primer producto, que es la diagonal principal. Y luego los triángulos A32, A23, A11, es un 1, y el otro A21, A12 y A33. Esos son
las rutas que debe seguir cuando usted multiplique y aplique esta regla de Sarro. Recuerde que hay que aprenderla, no solo mirarla y dejarla pasar. Hay que aprenderla y para eso pues hay que desarrollar con ustedes algunos ejercicios de aplicación. Un ejemplo que mostramos rápidamente del producto vectorial para aplicar la regla de Sarro. Nos dan dos vectores, aceleración angular y radio vector, y nos piden la aceleración tangencial. Como ustedes recuerdan, la aceleración tangencial es el producto de aceleración angular por el radio vector. Y ahí se ha formado la matriz cuadrada de 3 filas y 3 columnas. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la primera fila las letras I, J, K, que son vectores unitarios. Luego, en segunda fila, van los elementos que corresponden a la aceleración angular. Como solo tiene elemento K, entonces el 5 estará debajo de K. Y 0, 0 en I y J porque no nos dan. Y en la tercera fila, menos 2 más 3 estarán respectivamente en la columna de I, en la columna de J. Y colocamos 0 en la columna de K porque no nos da. Al aplicar la regla de Sarrus, usted va a encontrar dos grupos, el grupo positivo y el grupo negativo. Lo que está entre paréntesis son los resultados. Para llegar a ese resultado, tenemos que formar las triangulaciones que le explicamos en la lámina anterior. Y luego, pues, sacamos factor común y expresamos así la respuesta. Este es un ejemplo que está muy escueto, digamos, ¿no? No hay paso a paso. Lo vamos a desarrollar más adelante con otros ejercicios para ver el procedimiento correcto que aplica la regla de Sarrus. Muy bien. Otra de las diapositivas que es importante de una vez verlas es la siguiente. Entonces tenemos la siguiente diapositiva que refiere al análisis del movimiento circular. Lo encuentra también en el texto, pero es importante recordar hasta aquí cuántos movimientos circulares hemos visto. Son 3. Movimiento circular uniforme, movimiento circular variado y movimiento circular uniformemente variado. ¿Cuáles son las características más frecuentes en cada uno de estos movimientos? En el circular uniforme tenemos que se mantiene constante, es decir, no varía la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Son cosas que se mantienen invariables en el movimiento circular uniforme. En el variado, como el mismo término lo indica, varía todo. No hay cosa que se mantenga constante. Por lo que en el análisis solo se va a usar gráficos y cálculos promedios, ¿no?, que relacionan algunas de las magnitudes que deseamos. Por ejemplo, la velocidad angular varía y entonces hablamos de una velocidad angular media, que es un promedio. Lo mismo en velocidad lineal o tangencial, una velocidad promedio. Y así, tenemos que ir revisando un gráfico o relacionando magnitudes que nos arrojan promedios. Eso en el movimiento circular variado. Y en el uniformemente variado, es importante que usted tenga en cuenta que allí se mantiene constante la aceleración angular. Esa se mantiene constante. Por eso es movimiento circular uniformemente variado. Hay una variación, pero uniforme. Y lo que se mantiene constante es la aceleración angular. En la imagen, usted ve un reloj con 2 manecillas. Ustedes saben que esas manecillas giran y cada una lo hace en un tiempo determinado. Eso no varía, al menos si no se ha agotado la pila, ¿no? No varía. Una vuelta, por ejemplo, para
el que marca la hora, ¿verdad? Una vuelta emplea 12 horas. Y para el que marca los minutos, emplea 1 hora en dar una vuelta. Es decir, que el periodo siempre va a ser el mismo. Eso en el circular uniforme, que es el caso del movimiento de la manecilla del reloj. En el recuadro inferior hay una recomendación que dice que es mejor hacer cálculos con producto vectorial que con escalar. Eso para recordar la regla de Sarrus. Muy bien. Un ejemplo que aplica la regla de Sarrus está allí, que nos piden calcular la velocidad tangencial o lineal, que también se llama. Hay un círculo, usted ve un vector que está marcado como velocidad tangencial, que indica el movimiento de un punto P en forma circular. El radio vector R, y así nos da la idea de lo que ocurre. También se aplica la regla de Sarrus. Entonces, primera fila, los vectores unitarios IJK, segunda fila, los elementos de la velocidad angular, como está en el eje, solamente tiene elemento K, no tendrá ni I ni J. Y en la tercera fila, los elementos que me da para el radio vector, que tiene I y J. Se obtienen dos grupos de productos, el grupo positivo, el grupo negativo, al aplicar la regla de Sarrus, y luego pues se añade la unidad de medida para tener así la respuesta. Eso en forma vectorial. Y en forma escalar, pues se puede también calcular la velocidad tangencial, pero para ese caso habría que determinar primero el módulo del radio vector, o sea, la medida del radio vector. Luego multiplicamos por la velocidad angular que ya está dada en forma escalar y tenemos así también una respuesta de velocidad lineal. Entonces se puede hacer de dos formas, en forma vectorial o en forma escalar. La recomendación es que se haga en forma vectorial. Aplicaciones. Bueno, el movimiento circular se lo ve en muchas cosas. Hemos desarrollado muchos problemas que mencionan algunas aplicaciones. Lo vemos en ruedas, en engranajes, en discos, en licuadoras, en batidoras, en algún ventilador. Bueno, en todo cuerpo que realice un movimiento de rotación en engranaje, en todo caso, tiene una amplia gama de aplicaciones del movimiento circular. Y es el tema que tiene que ver siempre con muchas de las actividades diarias que realizamos. Hasta en el baile, ¿verdad? Hasta en el baile. Pues ese es el tema que agota todo lo que es movimiento, ¿no? Hasta aquí, durante el año lectivo, pues hemos estado viendo movimientos rectilíneos, movimientos parabólicos, movimientos circulares. El libro muestra asimismo algunas aplicaciones o curiosidades que les invito a leer. El libro no es para tenerlo guardado, es para informarse. Cosas que usted debe aprender, hay que leer. Aquí lo que yo muestro es la parte más esencial, lo más importante, y usted va a encontrar en el texto muchas aplicaciones. Muy bien. Vamos a dejar de ver esta diapositiva para entrenarnos en lo que respecta al producto vectorial que aplica la regla de Sarrus, que me preocupa porque usted debe recordar siempre lo que le estoy diciendo. Procedimientos matemáticos se aplican en física y a veces hay que reforzarlos para que usted no tenga problemas en desarrollar o encontrar la solución a un problema propuesto. Veamos entonces la pizarra para desarrollar algunos problemas. Podemos entonces
Problemas de producto vectorial que aplica la regla de Sarrus. Bueno, es para que usted vea paso a paso cómo se trabaja con esto. Pongamos un ejemplo para trabajar en base a este ejemplo. Nos piden hallar el producto vectorial F por B, sabiendo que F es igual a 2i menos 3j más 4k. Y le ponemos la unidad de medida de fuerza, Newton. Y B igual 5i más j menos 2k. Y le ponemos metros. Bueno, ahí tengo el primer problema. ¿Cómo resolvemos esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Lo que nos pregunta es el producto de la fuerza por un vector B que se llama vector brazo. Fuerza por brazo. Eso es lo que nos pregunta. ¿Y cómo resolvemos esto? Formando una matriz para calcular su determinante, en la que en la primera fila siempre va a colocar usted estos tres vectores. Y J, K. Usted siempre va a colocar en la primera fila esos tres vectores. Y JK, que son vectores unitarios, que se los puede ubicar en una gráfica siguiendo eje X, Y y Z. Bien. La segunda fila, la ponemos debajo, corresponde a los elementos de la fuerza. A ver, dice 2i menos 3j más 4k. ¿Qué significa eso? Que el 2 deberá ir debajo de la i. El menos 3 debajo de la j. Y el 4 debajo de la letra K. Entonces aquí se lee 2i menos 3j más 4k, que es los elementos o las componentes de F, que es el vector fuerza. Bien, y la tercera fila vamos a colocar el segundo factor que corresponde al vector B, que es el vector brazo. Entonces sería 5 para I, 1 para J y 2 para K. Y cerramos esto. Muy bien, ahí he formado una matriz cuadrada. Tiene 3 filas y 3 columnas. Primera fila, IJK. Segunda fila, 2 menos 3, 4. Tercera fila, 5, 1, 2. No es difícil, ¿verdad? Hacer hasta ahí. Hasta ahí no hay, creo, problema. Lo único que usted tiene que tener presente que la primera fila van los vectores unitarios y JK.
Luego va los elementos del primer vector, que es F, 2 menos 3, 4. Y luego en la tercera fila, los elementos o componentes del segundo vector, que serían 5 para I, 1 para J y 2 para K. Hasta ahí no hay ningún problema. Muy bien, ahora para resolver esto, de acuerdo a la teoría en matemáticas, deben formarse dos grupos. Un grupo positivo y un grupo negativo. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. O sea, el desarrollo de esto debe arrojarme dos grupos. Un grupo positivo y un grupo negativo. ¿Cómo sacamos los elementos del grupo positivo? Los elementos de cada grupo son 3. Y cada elemento se forma por el producto de 3 factores. Muy bien. El primer grupo, el grupo positivo, se lo consigue primero haciendo lo siguiente. Ponga mucha atención. Voy a multiplicar los elementos de la diagonal principal hacia abajo, en esta forma que estoy trazando. Voy a multiplicar estos 3. A ver, el primer resultado de estos productos siempre es buscando la diagonal principal hacia abajo. Entonces debo multiplicar I por menos 3 y por 2. Si yo multiplico los 3, la respuesta es menos 6i. Y la voy a colocar en el primer grupo. Menos 6i. A ver, ¿cómo salió ese menos 6i? Al multiplicar i por menos 3 y 2, que es la diagonal hacia abajo principal. Bien, otro producto de 3 elementos es buscando una paralela a esa diagonal principal. Una paralela sería estas dos, estos dos de aquí. Pero siempre hay que multiplicar no 2 elementos, sino 3. Y aquí al multiplicar J con 4 solamente tengo 2 elementos. Hay que buscar un tercer elemento y ese tercer elemento está en el vértice opuesto. O sea, aquí hay que multiplicar por el 5. Entonces, J por 4 y por 5 ya se forma un triángulo ahí, ¿verdad? J por 4 y por 5, ¿cuánto es el resultado? Sería 20J. Y esos resultados los voy agregando acá. 20J. Estoy haciendo despacito y señalándolo para que no se pierda, ¿no? ¿De dónde salió 20J? Multiplicando J por 4, que están en paralelo, ¿no? Con la diagonal principal, y buscando el otro elemento en el vértice opuesto, que sería el 5. J por 4 y por 5 me da 20J. Bien, ahora otra paralela a esa diagonal principal son estos elementos. 2 y 1. 2 y 1. Y tengo que multiplicar con un tercer elemento que está en el vértice opuesto, que sería la letra K. Entonces tendría 2 por 1 y por K, 2K. Y ahí se me forma otro triángulo en forma invertida al anterior. 2K. Bien, ¿cómo salió ese 2K? Al multiplicar 3 elementos. 2 por 1 y por K. Mire que hice primero diagonal principal y luego las paralelas, buscando el tercer elemento en el vértice opuesto. Se forman triángulos, ¿verdad? Como se explicó en la diapositiva. Ahí he terminado con el grupo positivo. Ahora, lo mismo voy a hacer con el grupo negativo.
Voy a ver si cambio de color para no hacer una enredadera ahí que no me entienda. Voy a ponerle otro color. A ver. Ahora voy a hacer diagonal principal hacia arriba. O sea, así. Hacia arriba. ¿Cuánto me da esto? 5 por menos 3 y por K, menos 15K. Eso lo coloco acá. Menos 15K. Ya. ¿Qué hicimos? En el grupo positivo buscamos la diagonal principal. Así mismo hicimos acá, diagonal principal, pero hacia arriba. Ahora, paralelas. El 2 con J, pero hay que multiplicar con el vértice opuesto, que sería el número 2. Ahí se forma un triángulo. 2 por J y por 2, 4J. Lo voy colocando acá. 4J. Bien. Ahora otra paralela sería 1 y 4, pero eso debo multiplicarlo con el vértice opuesto que es I. Entonces sería 1 por 4 y por I, 4I. Lo agrego en el grupo negativo, ¿verdad? 4I. Bueno, hasta ahí estoy haciendo las cosas de tal manera que no se me haga usted una enredadera y no pueda salir del asunto. Recuerde que este procedimiento se llama regla de Sarrus y lo va a aplicar en el desarrollo de productos vectoriales. Vamos a multiplicar, por ejemplo, velocidad angular por radio vector o también aceleración angular por radio vector. Entonces son dos vectores y hay que proceder de esa manera. Muy bien. Lo demás ya yo le llamo ya carpintería porque usted puede hacer ese trabajo de reducción de términos semejantes y trabajar con los signos en los productos, etcétera, ¿no? Entonces voy a colocar acá ya la respuesta sin paréntesis. Entonces me va a quedar sin paréntesis menos 6i más 20j 20j más 2k luego destruyo el otro paréntesis, aplicamos la ley de los signos, más 15k menos 4j menos 4j y menos 4i. Ya, ahí ya lo tengo sin paréntesis. Luego, reducimos términos semejantes. Entonces tengo nuevamente f por b. Esto se llama producto vectorial, recuerde. A ver, buscamos términos semejantes. Menos 6i menos 6i y menos 4i se hace menos 10i. Correcto. Menos 10i. A ver, tengo
Correcto. Menos 6i. Ahora menos 4i menos 10i, correcto. Estoy viendo que se estabilice el internet porque lo tengo inestable. Ahí parece. A ver, 20j menos 4j más 16j. Y K yo tengo 2K más 15K más 17K. Bien. Y ahí ya está reducido, ¿verdad? Luego le agrego las unidades y tengo la respuesta. Las unidades, la una era Newton y la otra era metro. Entonces me queda Newton metros. Y esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Bueno. Preguntas, no se me quede. Si tiene preguntas, si algo no entendió, me dicen. He puesto el desarrollo despacito, buscando los elementos del grupo positivo, del grupo negativo. Otra forma de resolver esto, para que no se crucen todas esas líneas, es de la siguiente manera. Creo que en el álgebra de Baldor, me parece, los que están siguiendo matemáticas encuentran esa metodología. Pero significa algo más laborioso, repetición, para poderlo entender. Muy bien. Entonces, yo tengo 5i menos 2k. Aquí lo he considerado a este positivo, ¿no? No trabajé con el signo menos, sino con el signo más, según veo, ¿no? Entonces lo mantenemos ahí con el más para no repetir con el menos. Porque en el momento que formé la matriz, coloqué positivo. Bien. Vamos a pasar a otra pizarra para hacer otro procedimiento. Entonces aquí otra forma. A ver, estoy escribiendo esto. Otra forma. F por B lo mismo, ¿no? Formamos la matriz IJK IJK los elementos de F 2 menos 3 4 y los elementos de B 5 1 2, ¿no? Ya, hasta ahí igual que el caso anterior. Pero antes de proceder, según los expertos, lo que hace es prolongar esta matriz de la siguiente manera. Y J, K. Luego 2 menos 3
4. Luego 5, 1, 2. Hasta ahí está igualito. Pero ahora vuelve a repetir la primera fila y J, K. Y repite la segunda fila. 2, menos 3, 4. Entonces se hizo una matriz de, en este caso, de 5 filas por 3 columnas, 5 por 3. O sea, se prolongó, por lo que se repitió la primera y segunda fila debajo. Bueno, pero eso me facilita las cosas de la siguiente manera. Y digo, fuerza multiplicado por el brazo es igual al primer grupo. El primer grupo se lo forma así. Y por 3 con menos 2. Luego hacia abajo, 2 con 1 y con K. Y luego el 5 con J y con 4. Y usted ve que ya no se cruzan, ¿no? Son paralelas hacia abajo. Entonces sería I por menos 3 y por 2 menos 6I. Luego 2 por 1 y por K más 2K. Y 5 por J y por 4 más 20J. Bien. Hasta ahí el grupo positivo. Ahora el grupo negativo es hacia arriba. Le cambio de color para que usted vea lo que están hacia arriba. Hacia arriba sería este con este, así, y así. Tampoco se cruzan, son paralelos hacia arriba. Sería 5 por menos 3 y por K menos 15K. Y por 1 y por 4 más 4I. Y 2 por J y por 2 más 4J. Bien. Ahora, lo demás, como ya leí, es carpintería. Entonces sería F por B se destruye los paréntesis y se busca términos semejantes. Menos 6i, ¿verdad? Menos 4i se hace menos 10i. J, 20J menos 4J más 16J. Y K sería 2K más 15K más 17K.
agregamos las unidades, que son newton por metro, y esta es la respuesta. Bueno, no sé cuál de las formas le guste más, el que se agregan las filas abajo o sin hacer el agregado aplicando la regla de Sarros como se explicó en la primera forma. Las dos formas dan la misma respuesta. Cualquiera de las dos que usted aplique está correcta. Esta de aquí, usted ve, no se agregó nada, solo hay que buscar las triangulaciones, ¿no? Y se encuentra el mismo resultado. Menos 10i más 16j más 17k. O, en el caso de acá, usted puede agregar dos filas en la parte inferior y evita el que se formen triángulos, solamente son líneas paralelas. Hacia abajo, el grupo positivo, y hacia arriba, el grupo negativo. De esa manera, usted resuelve un determinante de tercer orden con una matriz cuadrada de 3 por 3, que se aplica en física para producto vectorial. En matemática también le utilizan para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas que tienen 3 incógnitas. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, espero que haya sido claro hasta el momento. Voy a dejar por ahí